Bueno, muy bien. Entonces comenzamos la clase 10. Vamos a... Está bien. Lo dejo ahí. Hoy vamos a repasar, o sea, ya lo nombramos, pero hasta ahora nunca lo usamos, el tema de los middlewares. Un middleware es, o sea, aplicado al caso de Redux, es algo que se interpone entre la acción que se acaba de generar mediante un action creator y la acción que después se va a tomar desde el reducer. El reducer tiene el resultado de la acción. Entonces, en el medio de esa cadena existen middlewares, que a su vez cada middleware se puede encadenar de manera que uno puede poner más de un middleware, puede poner varios middlewares y estos se van encadenando que uno va llamando uno al otro. Entonces, una de las cosas que habíamos dejado de la clase pasada es cuando hacemos el load users en el component mount, cuando está cargando nuestra página, en el momento en que está cargando nuestra página, si nosotros vamos a la solapita donde están las Redux DevTools, vemos que al momento de cargar la página se genera el load users, porque se genera el component mount y ahí sería el momento, Ale, no te me duermas, está luchando contra su extra café. Bueno, tenés, en este momento es cuando deberíamos estar yendo al servidor y buscar la información. Eso ahora está siendo reemplazado por algo mucho más precario, como lo que hicimos, que fue en el reducer de users tenemos una constante que hacemos un array de los distintos datos que deberían venir del servidor, los transformamos a lo que necesitamos y eso es lo que utilizamos en forma muy directa y plana acá en el load users. Entonces, la tarea para ahora es reemplazarlo por efectivamente lo que teníamos antes, que era que tomase eso desde el servidor. Entonces, para eso vamos a utilizar uno de los middlewares más sencillos, que es el Redux Thunk. Ahí Redux Thunk es que dice, un thunk es una función que envuelve una expresión para retrasar su evaluación. Es algo muy similar a, o sea, en concepto y cuál es el efecto, a lo que es la promise, porque nos logra que tengamos una acción que se ejecuta en un tiempo posterior al que nosotros le invocamos. En cambio, en este caso es lo que hacemos es retornar una función para que luego alguien la llame en el momento que crea oportuno. Vamos a verlo en la práctica cómo funciona. Entonces, el primer desafío ahora es verificar que tenemos red, así que vamos a ponerle un yarn add Redux Thunk. Thunk, que se escribe como T-H-U-N-K. Entonces, ahí corremos el proceso de instalación. Es lo que dije al principio, pero lo vamos a validar. Es cuando yo tengo, a ver si se ve ahí desde la camarita, ¿verdad? Tengo una acción, tengo el action creator.
el Action Creator generó una acción. Esta acción, ¿a dónde se la pasamos? Al dispatch. Entonces, esto se la pasamos al dispatch. Y este dispatch lo que hace es invocar a los middlewares que tengan el store. O sea, habíamos definido en el store, ahora vamos a definir una cantidad de middlewares. Entonces, cuando está haciendo el dispatch de esta acción, lo que va a hacer es verificar si tiene middlewares a los cuales pasarle la acción. Entonces, supongamos que en el momento en que definimos el store y lo creamos, le pasamos un middleware, que en este caso va a ser el de Redux Tank. Entonces, se le inyecta acá el de Redux Tank. Y una vez que le inyecte esto, cuando va a hacer el dispatch, va a agarrar y va a decir, bueno, llamo el primer middleware, el de Redux Tank. Y le paso la acción. Entonces entra la acción por acá al middleware ese. Y el middleware puede agarrar y procesar la acción de manera que no sea una respuesta instantánea. Entonces, acá no voy a llegar inmediatamente al reducer, como habituaba a hacer, sino que este middleware va a tomar la acción, va a hacer algo y una vez que termine va a hacer el dispatch de la acción con algún valor que éste haya incluido, o no, quizás nada más hace el pasamanos. Pero es algo que está acá, entre la creación de la acción y lo que pasa en el reducer. Entonces lo que vamos a ver ahora va a ser efectivamente ese punto. Bien, entonces terminó de instalarse esto y vamos al store, y dentro del store nosotros teníamos esta especie de sentencia, y ahora vamos a tener que cambiarla por otra que la tengo acá anotada porque también es media compleja como esa, que pasa a ser de los compose enhancers. Esto es una notación, o sea, son como adicionales que se le ponen a este store. Entonces, esto es simplemente para que siga funcionando la Redux DevTools. Entonces, sé que la otra vuelta hubo un bien. Si no, lo que tienen escrito es exactamente lo mismo. La única diferencia es que hay que sacarle lo que está detrás del AND S y ponerle el O lógico y concatenarle este compose, que ahora lo vamos a sacar. Compose viene desde Redux. Entonces, viene así. O sea, esto lo vamos a eliminar, el original, y nos va a quedar ese. Esto nada más que para que siga funcionando la herramientita esa que tenemos de DevTools. Ahí donde vas a inyectar ahora ese compose enhancer al create store. Lo voy a inyectar en el create store, igual el mismo parámetro donde estaba antes, pero ahora como necesito utilizar el apply middlewares, vas a ver que va a aparecer ese, y como que no, o sea, las instrucciones te dicen no lo puedes utilizar exactamente igual. Es medio hincha, pero bueno, es así. Entonces, bueno, si copiaron eso, lo que ahora viene es el apply middlewares
que es parte de Apply Middleware, que es parte de Redux. Entonces vamos a decir Apply Middleware, donde le vamos a pasar el middleware que nosotros necesitamos, que es el Redux Thumb. Entonces, para eso sería Thumb, y si tienen suerte se los importa automáticamente, y si no es import Thumb from Redux Thumb. Tendría que ir arriba del otro, ¿no? Import. ¿Cómo? Import tendría que ir arriba de los reducers. Sí, sería más ordenado. Ahí, arriba de los reducers. Y para completar esto, debería ser algo así como compounds enhancers y pasarle como parámetro este middleware, o sea, el resultado de la Apply Middleware. Si no me equivoco, esto debería ser así, pero no equivocarme, si no va a fallar y lo tendremos que revisar. Bien. Agrando un poco la letra, todavía se puede agrandar un poquito más. Hasta ahí puedo. ¿Sobre paréntesis o me parece? Claro, abre uno acá, otro acá y otro acá y cierran tres. Bien. Bien. Por acá teníamos redacción. Está copiando. Está copiando. ¿Ven? Sí. Sí. Si lo hacíamos sin necesidad de este Components Enhancer, quedaba algo súper sencillo. O sea, pues esto es complicada la sentencia esta, pero después el resto es Apply Middleware y el nombre de los middlewares y nada más, como segundo o tercer parámetro. Porque en el segundo parámetro puede ser que esté el estado inicial, que era lo que veíamos ayer, que le podía llegar a poner el estado inicial del store. O sea, vos tenés un estado inicial que es de cada uno de los reducers y un estado inicial que es propio del store. En este caso yo no estoy poniendo ningún estado inicial, entonces va tomando el de los reducers. Bien, entonces acá tengo el middleware aplicado al store y ahora vamos a hacer uso de ese middleware. En la acción que habíamos creado acá dentro de Actions, tengo el load users que generaba directamente un objeto, una acción. Ahora lo que vamos a hacer es invocar, o sea, en realidad vamos a utilizar este middleware de una manera que o sea, quizás es como oculta, ¿no? No es que muy explícito que estamos utilizando el middleware. Ahora van a ver por qué es lo que les digo. Vamos a llamar a fetch. En fetch le vamos a utilizar el URL base, creo que se llamaba, sí, ahí está. Ahí que me lo autoimporte, vamos a llamar a ese. Entonces en el primer den lo convertíamos a formato JSON. En el segundo den la data esta ya teníamos, o sea, con el segundo den teníamos la data que era lo que nosotros estábamos esperando. Entonces acá en este momento lo que ya tenemos es en data lo que devuelve del servidor. Entonces vamos a retornar en el payload la data que nos devuelve.
Esto así, lo que nos está faltando es, o sea, yo como que estoy tirando la estructura de lo que sería, ¿no? Lo que nos está faltando es la parte que hace el middleware. El middleware lo que va a hacer es esperar, en vez de que nosotros le retornemos un valor así, o sea, nosotros lo que quisiéramos es que esto sucediera de forma mágica. El middleware nos ayuda bastante para que eso pase. En realidad, lo que vamos a hacer es devolver, en vez de un valor directamente, vamos a devolver una función, la cual a su vez tiene ya la cantidad de llavecitas es bastante grande, y ahí este return estaría de más, sería dispatch salud, y ahí tendría la función armada. Esto debería estar yendo a buscar directamente al servidor y debería estar obteniendo los datos acá en data y estableciéndoselos al payload. Un dispatch. Claro, aparece, o sea, esto en vez de estar devolviendo La acción. el objeto que es la acción, correcto, lo que está devolviendo es una función en la cual yo le puedo mandar un dispatch como parámetro. Si está todo bien, o sea, espero no haberme equivocado algo de sintaxis, si está todo bien, lo que está haciendo es, o sea, yo le estoy proporcionando al middleware que está ahí corriendo en el medio del store, le estoy diciendo, vos podés utilizar esta función. En el momento en que encuentres que te devuelven, en vez de un objeto, te devuelven una función, lo que vas a hacer es ejecutar esa acción y le vas a pasar el dispatch. Entonces esa acción va a tener el dispatch y lo va a poder utilizar cuando quiera. Entonces por eso es como que le hace explícito el dispatch ese que está implícito en el store. Si no lo entiende esto, no importa. No, claro. No, por eso. Pero mi idea es ir en forma cíclica, como repitiendo esto para que quede claro. No, o sea, quizás no queda claro de entrada, pero no importa, que no es que quede súper claro de entrada. Lo importante es que después de 2 o 3 vueltas sobre esto lo vamos a ir entendiendo, porque vamos a ver cómo se arma un middleware y cómo funciona internamente y cómo está inclusive hecho el middleware de Redux-Tan para entenderlo más por completo. Entonces, ahora, si es que hice todo bien, Ahí te falta una. está faltando algo, ¿no? T. ¿Eh? En ese archivo estabas. La T de dispatch. Sí. Está bien. Y Eso Sí, me pasó a mí también, el import. Eso fue el auto-import y me hizo con el auto-import me mató. Bueno, listo. Esperemos que sea nada más que esto. Bueno, y entonces ahora vamos al reducer, que el reducer lo habíamos dejado acá fijado de initial items. Entonces, ahora lo que estamos en el payload, que nos va a venir directamente el resultado. Algo que no hice, que sí debería haber hecho, es utilizar la función transform
para que lo que nos viene en el reducer sea, en el reducer no, en el action, en la acción, sea la data pero transformada a lo que nosotros necesitamos. ¿Y en dónde la se transforma? ¿Todo eso? ¿En el batch? Claro, o sea, acá en vez de directamente pasarle la data, le pasaría la data con la función transform, utilizando la función transform. Si esto no me hace ningún lío, no, hizo cualquiera. Transform, tiki, ahí parecía que lo autoimportó de alguna manera. Y bien, este lo importó perfecto, qué gran. Entonces se importa acá la función transform y luego lo que hacemos es con la data que nos viene del servidor la transformamos a lo que nosotros necesitamos. Entonces eso es lo que nos va a estar viniendo en el payload y lo que vamos a encontrar en el reducer. ¿Podemos mostrar arriba las importaciones? Sí. Voy a alejar un poco esto. Y ahí creo que se ven las dos cosas. Bien. Cosa de mandinga. Bueno. Entonces, ¿estamos? Bien, entonces ahora, una vez que completamos esto, vamos a completar en el reducer lo que decíamos recién. Para que quede todo igual, le voy a poner estas llaves para que me tome el ámbito en cada uno de los cases. Y acá le voy a poner la constante, que va a ser lo que venga directamente de payload. Lo puedo usar con constante o no, esto es como ustedes prefieran. Yo simplemente al renombrar payload por otro nombre, lo que hago es acá evitar tener que poner initial items, o sea, no le pongo esta asignación. Y acá en item searched lo que voy a transformar es directamente por items. Y ya directamente devuelvo eso. Entonces acá tengo los cambios en el reducer fueron mínimos. Lo que debería ver ahora es que dentro de mi aplicación veo toda la gente que es parte de mi aplicación, todos los alegres usuarios de mi aplicación que tienen. ¿Puedo poner un segundo Al switch y case. Oh, estaba Este. Sí, me falta. Es cuasi mágico. Georgia Hall. Tiró un error el map, versus maps, transform, projection. Alguno me pasa y uso ¿Cómo? ¿Cuál? el user.js. No sé cuándo me lo trajo. Reducer.js. El users. Ah, Ese que acabas de. Ahí va. No quiero Bueno, tocar más listo. nada. No sé por qué desapareció. se lo pasabas ahí. Bueno, entonces, ¿Podemos ver un segundo cómo es que el código de vuelta del action? sí, Ahí el load user me está tirando cuando se transforma, me está tirando un error, pero pasó algo. Sí, los paréntesis de .json Claro. están. Dice que ya está. Ahí están dando, gracias. bien. Bueno, entonces, ahora una vez que vemos el resultado y vemos que está trayendo todo,
vamos a ver también el load users. Yo le voy a poner Eugenio Jiménez. que hay un Eugenio Jiménez. ¿Sí? Mr. Eugenio Jiménez. Grande. Un grosso entre los grosos. Vamos a hacerle un slow 3G. Y ahí tenemos la carga, ¿no? Entonces le voy a dar refrescar. Ahí hace el init. Y ven que el load user, no sé si apreciaron eso. Tardó como 2 segundos. Te dice bien el tiempo que tardó, ¿no? Si sacas el mouse encima, ahí 2 segundos y 42. ¿De qué me estás hablando? El tiempo que tardó. Pero donde sí, con respecto al anterior. Sí, igual lo que yo quiero decir es, vos fíjate que cuando yo hago el refresh, lo que hace inmediatamente ahí, en ese momento renderiza, ¿no? Renderizó e hizo el component in mount en el mismo momento. Entonces, y en ese momento no apareció el load user. ¿Por qué? Porque esa acción, por más que fue despachada en el component in mount, no regresó del servidor en el mismo momento. Entonces, ¿en qué momento se hace efectiva la acción y la terminamos viendo por la consola? En el momento que el middleware la suelta porque ya tiene el valor y ya despacha la acción con el valor. Entonces es como que al principio la chupan, no la hace que, o sea, la hace desaparecer en ese momento, y recién la vemos acá cuando realmente está listo el valor que viene del server. Entonces vamos a desgranar un poco cómo funciona esto. O sea, lo primero que tenemos acá es cuando tenemos nuestro Action Creator, tenemos el Action Creator, ¿no? Cualquiera, esto genéricamente, ¿no? Este Action Creator, lo que hacemos habitualmente es, tiene un parámetro o ningún parámetro y devuelve un objeto. Entonces acá está devolviendo un hola. Esto lo devuelve, o sea, es lo que hacemos en forma sincrónica. Nuestro middleware, el Redact Thanks que acabamos de incorporar, lo que va a hacer es revisar si lo que está viniendo, o sea, después de ejecutar el Action Creator, se obtiene un objeto. Va a decir, bueno, como se obtuvo un objeto y ya está, ya tengo el valor, directamente que continúe el flujo. Yo no lo tengo que tomar a eso. En cambio, cuando vea que aparece una función y nosotros cuando le ponemos así con dispatch, o sea, por más que no haga nada, o sea, esto es una función. O sea, hasta ese momento el tipo no hizo nada, simplemente dice, uy, ya, están pasando una función, el Action Creator se ejecuta y no devuelve un objeto, devuelve una función. Bueno, como se devolvió una función, tengo que entrar en acción yo, y a esa función le voy a pasar como parámetro el dispatch, que yo middleware Redact Thanks, tengo el dispatch, entonces le paso el dispatch a esa función que me devolvieron. Entonces tomé esa función porque soy el middleware Redact Thanks que funciona así. Entonces en esta función o sea, ven, lo que estoy tratando de conservar es lo mismo que tenemos arriba. Lo voy a agrandar un poquito, vamos así, tic. Entonces ahora, bueno, yo acá ejecuté el fetch, podría haber ejecutado lo que quisiera. O sea, supongamos que yo lo hacía, pero, o sea, no necesitaba que se ejecute en un momento posterior, que no era un fetch o lo que fuere.
Yo lo que tengo acá es un dispatch. O sea, de repente apareció el dispatch ahí como uno de los parámetros. Y con el dispatch, que se acuerdan que venía del store, yo puedo lanzar acciones cuando quiera. Entonces, simplemente lo que está pasando con el middleware es, me hace disponible el dispatch. Ese dispatch que yo necesito para lanzar las acciones cuando quiera, me lo hace disponible. Entonces, la acción original es como que fue tragada por el middleware y lo que tengo que hacer es generar una acción nueva. Porque, o sea, yo cuando utilizo esto, o sea, es como que la acción no es que esa acción ya la tenía y va a seguir su curso. O sea, va a empezar a tener su espacio una vez que genere efectivamente la acción. Entonces es como que actúa ahí en el medio y cuando quiero utilizar el dispatch lo puedo utilizar. En este caso lo que hago es invoco a fetch y en el momento en que se resuelve fetch hago el dispatch. Entonces la historia es esa. Yo desde afuera llamé al load user y el load user de esta manera obtuvo el dispatch y lo utiliza cuando quiere. Por eso el Redact Thanks es uno de los más sencillos, porque no tiene mucha vuelta. O sea, más allá de que quizás en un primer momento cuando decís, o sea, ¿por qué me está diciendo, o sea, por qué aparece una función acá mágicamente? En realidad no es tan mágicamente. Ahora vamos a ver un poco del código de Redact Thanks, pero es bastante sencillo. ¿Alguna duda hasta acá? Que haya, puede ser. Sí, una duda filosófica, en cierta manera. Mirá, vos tenés definidas las acciones, que básicamente son esas constantes que están asociadas con un parámetro o no a un objeto JSON que devolvés, con propiedades, ¿no es cierto? Y con los payloads. Nosotros desde algún lado utilizamos la acción loadUser. Ajá, en el component bomb, en este caso. Claro, así como estaríamos usando el search user. Sí. Solo que acá, cuando vos haces el fetch, está llamando al dispatch que te inyectó este song de Sí. Redux. Sí. Y a la vez el dispatch está llamando como a otra acción que tiene el mismo nombre de la acción que ya estás ejecutando. Sí, en este caso podrías verlo como que la acción en realidad nunca apareció hasta este momento. O sea, en el momento en que haces el dispatch, ahí realmente efectivamente está la acción. O sea, es como la intención de la acción o la invocación al action creator es esta. Sí. Ahora, el action creator no generó la acción en forma sincrónica, sino que la genera, o sea, la acción se separa de cuando ejecutaste el action creator. Por eso que el action creator no es que directamente escupe la acción, sino que hace un proceso y en este caso está ayudado por el middleware para que después eso se ejecute en un tiempo posterior. Yo igual vamos a... Viste que por ejemplo search user o move user vos lo usás con dispatch directamente. Ahora no. Desde el otro, los que están arriba. Sí, no los uso con... O sea, sí, en el connect. Sí, sí. Bueno, Igual esto, como decía, no importa porque lo vamos a ir repitiendo. O viendo de distintas maneras, ¿no? No repitiendo exactamente. Vamos a ver el código de Redact Thanks. Ustedes cuando instalan la librería, en realidad lo que están instalando es todo lo que está en la carpetita CRC de
ese redact_thumb. Entonces entramos a carpeta CRC y vamos a ver todo el código que tiene redact_thumb. Se pasaron. ¿Todo el código? 7000. Bueno, sí, todo el código. Y este es todo el código que tiene 15 líneas. ¿Ah? Entonces, cuando digo que es sencillo, es sencillo. Lo que, como les decía recién, lo que está haciendo es verificar si esto que está viniendo en acción es una función y no un objeto. Entonces, en ese caso, lo que hace es pasarle como primer parámetro el dispatch, que es el que nosotros necesitamos, y podríamos nosotros haber también tomado el getState y el extra argument. Nosotros, en lo que nosotros hicimos recién, solamente necesitamos el dispatch, pero podríamos haberle solicitado el getState, que también lo iba a tener, y este extra argument, que son argumentos, si se quiere, de contexto que se le pueden pasar. Si esto no es una función, la deja pasar de largo. Y listo. Entonces, este middleware es pero muy sencillo. No tiene nada. ¿Cuántas estrellas tiene? Y tiene bastante. Ah, Es un middleware muy usado. ¿Eh? Casi un snippet. Sí, no tiene nada, pero bueno, la historia es que resuelve y resuelve bien, y hasta te diría que hay algunas cosas de las que nosotros hicimos con otra librería que las resuelve más naturalmente. Es como que te da flexibilidad. O sea, es tan sencillo que te da flexibilidad. Después hay cosas que, qué sé yo, se podría hacer más fácil, pero es totalmente útil. Vamos a hacer un middleware con nuestras propias manos para ver lo fácil que puede llegar a ser. Vamos a situarnos dentro del store, así lo vamos a hacer como prueba, y vamos a generar una función. Esta función, como va a loguear, le vamos a llamar logger a nuestra función. Esta función va a tener un parámetro que va a ser el store. A todos los middlewares, lo que hace el store es pasarse a sí mismo para que lo tengan como contexto. Entonces, como lo que estamos armando es un middleware que después lo vamos a enchufar, lo vamos a poner acá. Directamente pongámoslo acá, si ya queda donde va a estar. Acá vamos concatenando todos los middlewares. El orden de los factores afecta al producto. Sí, porque de esta manera primero va a estar tratado por el de redact_thumb y después por el de logueo. O sea, todos los middlewares se van encadenando uno detrás de otro y uno va llamando al otro. De acuerdo a cómo lo hayamos puesto, claro, van a estar llamados uno primero o otro. Por eso decía después. en el código del thumb, ahí decía next, action y todo con Sí. arrow function. Sí. Entonces, primer parámetro, ¿verdad? Primer parámetro que recibe este logger es el store, que va a ser el mismo store que tenemos acá abajo, que se lo va a estar pasando. Sí. Necesita una inyección intravenosa de café. Bueno, entonces, primer parámetro, o sea, en realidad vamos a pasarle un solo parámetro a esta función, va a ser store. Esta función, vamos a retornarle otra función. Entonces, a ver, esto lo podemos escribir de esta manera, como así, y después retorno
otra función. Esta otra función va a tener como parámetro el next. Uno solo. Sí, uno solo, que va a ser como parámetro el next. Que entonces, primer función devuelve otra función que tiene como parámetro next. ¿Qué es next? Es el dispatch. Next es lo mismo que el dispatch. O sea, te permite hacer el dispatch de una acción. Y concatena con el próximo middleware. Entonces, esta otra función va a retornar otra función. Y acá Herrera está deleitándose con las funciones que devuelve más funciones. Y el store devuelve entonces, o sea, la primera función es la que recibe el store. La segunda es la que recibe next, que les dije que es una especie de dispatch. En realidad hace las mismas veces del dispatch. Y la tercera función va a ser una que recibe el action. Entonces, esto que acabo de escribir así con los returns, lo podría haber escrito de entrada de esta manera: store, next, action. Y lo vamos a poner así. Bueno, pero ahí tenemos un... Te habías pasado con las flechas. Era muy flechoso. Mira qué función flechosa. Bueno, entonces... No es para comentar todo. Control Casé. ¿Qué hace? Control y Casi. eso sería como una llamada Casé. de middle o otra cosa. No, en realidad es un solo middleware que, o sea, lo que sí tiene anidado es la cantidad de funciones, o sea, es una función que devuelve otra Esa es la función y así. estructura que deberían tener todos los middlewares. Ah, está bien. Esta es la estructura que tiene cualquier middleware. Cualquier middleware. ¿Por qué se asume o se sabe que next siempre es el dispatch? ¿Por nomenclatura? Porque así lo dice la definición, y si no te bastara la definición, te vas al código y te fijas. Eso es lo que está contando apply middleware, con que cada middleware que vos inyectes sepa que el segundo parámetro ahí calera va a ser un dispatch. Claro, vos pensás que ese apply middleware termina, o sea, todo tiene que terminar en algún objeto que después no se pierda, que tenga alguna persistencia. Entonces el objeto ese es el store. ¿Dónde termina todo? Termina estando en el store. O sea, todos los middleware terminan estando en el store y el store es el que sabe cómo invocar a cada una de estas funciones. Entonces, cuándo tiene que invocar a los middleware y cómo los tiene que invocar. Entonces ya está establecido qué es lo que necesita, o sea, para qué sirve el primer nivel de la función, el segundo, el tercero, y de esa manera todo se resuelve de forma mucho más eficiente. Además que vos pensás que esto seguramente se podría haber resuelto de otra manera, pero también tiene todas las características de programación funcional. La mayoría de las personas que trabajan en este tipo de cosas tienen gran conocimiento de programación funcional y lo hacen con esas características. Por eso también vamos a ver mucho de composición de funciones, funciones que devuelven otras funciones y demás. Hay higher order functions, hay muchas variantes que proceden de ese estilo de programación. Entonces, ahora, simplificando un poco la cosa, es como que si tuviéramos tres parámetros para no hacernos lío, tenemos tres parámetros que son el store, el next, que nos permite despachar una acción, y la acción en sí. Entonces, lo que vamos a hacer es primero loguear la acción. Le vamos a hacer un console log de la action.type, porque sabemos que en el type va a venir que es el descriptor de la acción. Y una vez que la logueamos,
le vamos a dar curso, porque si no la acción desaparecería. De hecho, después lo podemos probar. O sea, si nosotros no le O hacemos... sea, la intercedes, pero la matás ahí. Entonces. Claro, si no le ponemos esto, si a nosotros no hacemos el next action, directamente moriría. El dispatch de la acción. Claro. No se ejecuta nunca nada en el store. Exacto. Entonces, ahí vamos a... Bueno, lo guardé, lo puse acá y iríamos... Bueno, ahí está. Estaba demasiado lento, por eso le digo por basta. Bien, entonces tenemos todo lo mismo, salvo que, ahora si vamos a la solapa console, Sí. tenemos que está logueando nuestra acción. Entonces cada una de las acciones que se van disparando, de hecho podemos hacer clic bueno, voy a achicar un poquito esto, en el editar y vamos a ver que se hizo el select user, puedo editar y edit user y veo todo lo que va pasando. Entonces ese middleware que acabamos de generar nos permite sacar por consola. Podríamos ponerle, a ver, si queremos trabajar un poquito más, podríamos ponerle los parámetros que se le está pasando en el payload. Podríamos revisar si tiene payload y en ese caso loguear los parámetros. O sea, podemos hacer varias cosas más, porque si volvemos acá, en el action no solamente tenemos el type, sino tenemos el payload. Y Action payload es distinto de null, lo puedes loguear. claro, sí, tal cual. Entonces, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, si yo le saco esto y no llamo al next, lo que debería pasar es que nunca termina de hacer el load user y muere ahí. Circulito. Porque la acción es consumida por el middleware, pero no, o sea, la consume y después no hace nada. No propaga su ejecución. Tal cual. Entonces, esto es muy importante y por eso que volvemos un poco al código de lo que era el Redact-Thunk. Todavía ahora ya era sencillo, pero con este ahora lo vamos a entender mejor. En el primer parámetro nosotros ahora estamos tomando el dispatch, el store, en realidad el store, claro, el store dentro tiene el dispatch y el get state, por eso que nosotros directamente tomamos el store, pero no lo usamos. Y este lo que hace es toma la acción y en el caso de que sea o sea, que la acción sea una función, que es por eso nosotros lo que hacemos es devolver una función. En el caso que sea una función, va a tomar la acción esa y le va a pasar el dispatch, que el dispatch es, o sea, acá está haciendo destructuring del store, o sea, esto sería lo mismo que poner store.dispatch y le pasa el dispatch para que lo tenga disponible esa función que termina siendo simplemente esta que está acá. O sea, entonces le termina inyectando y dice, toma, haz lo que quieras con el dispatch. Entonces, como le pasa el dispatch a la acción, y la acción directamente, o sea, la acción original fue consumida, desapareció si se quiere. El que termina generando la segunda acción es el dispatch acá. Bien. Sigue viendo buscando café. Cafech.
Bien, entonces, Ahí yo que disculpa, sí. nosotros en el user estamos diciendo que va a ser una función que va a recibir un objeto llamado dispatch. Si vos ahí pones coma y pones, bueno, en el caso no de Zoom, si pondrías coma, podrías usar el otro que también figura. Sí, O sea, si la función va a recibir varios parámetros y vos solamente estás utilizando uno, no hay problema que a los demás los ignore rotundamente. sí, no hay ningún problema. Ajá. O sea, vos... Lo podés llamar distinto. Sí, Ah, ok. sí, o sea, esto es como... Digamos, Bueno, yo en el anterior no quise complejizar el ejemplo porque en realidad no necesitábamos el state, que el state sería el state del componente, pero no necesito, entonces... No, del componente no, del store, pero no necesito. Y el next es el que termina. Y el next que está acá es el que termina llamando En caso que no sea. al próximo middleware, pero dentro de la cadena de ejecución. En cambio este lo consumió. Entonces cuando hace el próximo, o sea, cuando este acá haga el dispatch, después sigue, o sea, una vez que vino e hizo el dispatch, ya lo que tiene es un objeto. Entonces, como tiene un objeto, va a venir por acá, le va a preguntar si es una acción, si es una función, va a decir, la acción ya no es una función, es un objeto, entonces directamente va a pasar por acá cuando genere el próximo dispatch. Entonces, esa es un poco la magia que también está detrás de otro middleware que es el Redux Promise. El Redux Promise es muy similar. Pero con 5 líneas cada más chico. Es muy similar, pero lo que hace es utilizamos, este es el que usamos en el hub, se pone el create action, la acción y en este caso esto podría ser el fetch, lo que devolvería una promise. Entonces el otro estaba verificando si venía una función y si venía una función hacía algo. Este va a verificar si está viniendo una promise como resultado, o sea, dentro de la acción, y si encuentra una promise, hace algo. Ese algo es ejecutar la promise. Y entonces con el resultado de la promise genera una acción que es copia de la original, que eso es lo que dije las otras vueltas. Bueno, entonces, a ver, con esto así, una última cosa que quería ver. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Redux Factory? Ya lo vamos a ver, igual, Redux Promise. Quería ver una cosa que es dentro de container, una simplificación que lo que permite es hacer un poquito más sencillo esto cuando nosotros estamos poniendo exactamente los mismos parámetros y utilizamos el mismo nombre. En ese caso, lo que podemos hacer es, en vez de voy a llamarle props2 para que me queden los dos, directamente acá devolver un objeto, que esto va a ser un objeto, y le vamos a poner las funciones que nosotros, ¿se acuerdan? Las estábamos importando arriba. Entonces va a ser un objeto con funciones. De esa manera evitamos tener el dispatch y demás.
Entonces estas dos estructuras son equivalentes. La diferencia es que en la primera es algo más explícito y en la segunda implícito. Entonces, ahí tenemos toda la listita. Ya estamos cargando con la nueva función y el resultado es exactamente el mismo. Tenemos todo funcionando. Bien, es muchísimo más rápido describir esto, pero a la vez muchísimo más claro de qué está pasando por detrás si utilizamos esto. Entonces, en el Hub lo que usamos es esta estructura, inclusive esta estructura llevada a todavía un punto más de simplificación, que es escribirlo de esta manera. Entonces, esto se resuelve de manera mucho más cortita en lo que es la escritura de código. Ahora, el entendimiento, si nosotros no pasamos por entender que ahí estamos haciendo un dispatch y demás, es como que no estamos comiendo parte de lo que teníamos que entender. ¿Te pedir que expliques por favor de vuelta eso? ¿Cómo es que dejaste de usar la versión compleja que hicimos antes? Sí, o sea, básicamente tienen el mismo nombre y tienen la misma estructura, tanto la acción que nosotros importamos, que es esta, como la función que se mapean las propiedades. De esa manera, cuando sucede eso, podemos directamente importarlo, o sea, este objeto ya reconoce, o sea, cuando Connect recibe ese objeto y tiene esas propiedades, directamente las inyecta con el mismo nombre como funciones al componente. No necesita nada más. O sea, es una hace ruido que la funcionalidad esa de dispatch que la debe hacer adentro y le manda al payload. Que la deduce. Claro, o sea, imagínate que esto que nosotros estamos haciendo manualmente, cuando detecta que en vez de devolver, o sea, vos fíjate que lo que está devolviéndose acá no es una función. En este caso es una función y en este caso es un objeto. Entonces, cuando detecta que lo que le estamos devolviendo es un objeto con funciones, lo que hace es envolver cada una de esas funciones con el dispatch. Entonces, es algo que lo hace internamente. La magia por detrás es que está el dispatch. Entonces, la forma de entenderlo de esta manera es mucho más como paso a paso, porque vas diciendo, bueno, viene la función, que es la que importo, la envuelvo en el dispatch, después esta es la función que utilizo dentro y empiezas a tener conciencia de cada cosa, como era antes. Entonces esto lo puedo eliminar y esto lo puedo eliminar. Inclusive el map state to props que tenemos acá, que lo pusimos en otra función, lo van a ver en el hub también puesto dentro del mismo connect. Entonces, que no les haga ruido el hecho de que esto lo puedan llegar a ver de esta manera, así. Ya que, o sea, es como simplificar la escritura si querés para hacerla más corta. Ahora me estaba marcando algo, seguramente me equivoqué algo. Entonces, simplemente eso. Bien, bueno, hasta acá lo que
y vamos a ver en esta clase y a ver cómo vamos de tiempo. Son las 3:20, tenemos unos minutitos más. Lo que les iba a proponer es... a ver, no me está tirando un error. ¿Qué onda? Sí. Se esperaba. Bueno, ahora hay que descubrir. Acá. Bien. Bueno, entonces, de vuelta, lo que les iba a proponer es que nosotros ahora tenemos todavía dentro de los components varios que están utilizando el setState. Entonces, uno de los que recuerdo que tiene el setState es el addNewEntry y no sé si hay alguno más. Entry details no, myCard no, myCardList tampoco, personal avatar menos, show image tampoco. Entonces, show user, sí, show user sí. Está utilizando el state y bueno, user main es el que cambiamos. Bien, entonces habría que cambiar, y es la tarea que vamos a empezar a hacer y cada uno la puede hacer, es el show user y el add new entry por componentes que estén conectados. Podemos hacer directamente un show, o sea, como para seguir la estructura, un show user container y el show user que directamente lo que haga sea la renderización. Entonces creo que ese va a ser como más sencillo. O sea, acá tenemos en el show user, en el component didMount, que está yendo a buscar al servidor una info que corresponde al ID que se le pasó dentro de la ruta. Entonces, este sería una acción. O sea, la resolución de esa acción se establecería en el estado un usuario actual. Entonces también tendríamos que tener un current user que se establece una vez que se retorna esa información. Y lo que después el resto creo que no hay más nada. O sea, es simplemente eso, establecer. Este creo que sería el más sencillo. Después tenemos para cambiar el addNewEntry, que sería un nivel de complejidad un poquito más grande. Esta es la única complejidad, si se quiere, que vamos a estar practicando lo que acabamos de ver con el redact_thank y pasar este fetch que estamos teniendo en este punto a la acción que tendríamos que crear. Entonces, para estandarizar el ejercicio y que más o menos todos puedan hacer lo mismo, vamos a ponerle un nombre a esta nueva acción, que puede ser, en vez de load users, puede ser load user a secas, como para que sea la carga de un solo usuario, y simplemente con eso después pueden hacer todo el resto. Así que bueno, nada, ese es el ejercicio.